muchas veces, o más bien estamos acostumbrados a que nos digan estudie eso porque eso es el futuro, pero ¿cuántas veces nos preguntamos qué me genera curiosidad? Porque cuando a ti algo te genera curiosidad, tú no necesitas motivación, o sea, tú lo haces porque nace de tu ser. Pues como que se necesita mucha disciplina y constancia para lograrlo, pero creo que la clave es que me genera curiosidad. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Jaramillo, su host en Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables y hoy no es la excepción. Vamos a estar hablando sobre el poder de los datos, del análisis y la inteligencia de negocios y cómo esto nos blinda contra el futuro. Pero además de esto, si ustedes son emprendedores o están pensando en emprender, también vamos a hablar de la importancia de saber reinventarnos para poder afrontar los diferentes retos que nos tiene preparados este camino. Así que empecemos. Quisiera presentarles entonces a Melissa Penagos. Melissa es una emprendedora serial, es apasionada por la inteligencia de negocios, es científica de datos, fundadora y CEO de una empresa que se llama Vinx. Vinx es una empresa que transforma las relaciones con proveedores, con empleados, con comunidades locales y aliados a partir de datos inteligentes para lograr los diferentes objetivos que ustedes tengan al interior de su empresa, generando así pues una red de valor que realmente se pueda capitalizar. Pero aparte de ser la CEO y fundadora de Vinx, pues Melissa también ha estado en otras iniciativas como cofundadora de Vidata, por ejemplo, y trabajando exhaustivamente en temas de innovación y de investigación en todo esto que la apasiona. Ella estudió negocios internacionales, pero también tiene otros estudios en todo lo que es gestión tecnológica, prospectiva y diseño de futuros. Entonces creo que para nosotros es realmente muy reconfortante poder hablar contigo, Melissa, hoy, poder tenerla para que ustedes aprendan de ella, se oyen todo lo que tiene para compartirnos y que nosotros podamos seguir visibilizando a los actores del ecosistema de emprendimiento y de innovación de América Latina. Melissa, ¿cómo estás? Carlos, no, pues feliz con esta invitación y un honor estar en tu podcast, conversar contigo. Muy bien, Melissa. Vamos a comenzar hablando entonces por ese recorrido que has hecho tú como emprendedora, y es algo que si no estoy mal, siempre tú has traído como dentro de tu esencia, siempre lo has tenido muy cercano también a ti en tu hogar. Y bueno, aunque tenemos muchas cosas en común, una de esas es que ambos escogimos estudiar negocios internacionales, ¿cierto? ¿Qué te imaginabas que iba a ser el mundo cuando escogiste estudiar eso? ¿Y en qué ha cambiado o en qué contrasta contra la imagen que tienes hoy, pues, de ese estudio, de esa carrera, lo que nosotros llamamos carrera acá en Colombia? Pues Carlos, cuando yo estaba en la universidad y me imaginaba ya trabajando como negociador internacional, yo me imaginaba transformando los productos agropecuarios en productos procesados, porque digamos que cuando suena una noticia que dice somos el mayor exportador de aguacates, estamos exportando tanta cantidad de bananos, yo digo sí, muy chévere, pero ¿qué hacen los otros países que logran transformar eso en productos que después nos van a vender? Que es lo mismo que pasa con el petróleo, con el café, con muchas cosas que deberíamos de estar aprovechando nosotros, ya que tenemos esa materia prima, transformarla y generar un mayor valor. Entonces yo me imaginaba haciendo eso. Súper. Y yo creo que detrás de eso empezamos a ver cómo tú tienes una visión estratégica del tema, y es, hey, ¿por qué en un país que tiene acceso o tanta diversidad para producir commodities no le damos valor agregado o transformamos esos commodities para incluso crear un valor totalmente optimizado o mucho mayor al que simplemente nos da comercializar esto como sale de la tierra? Total. Sin embargo, en el tema de negocios no es donde te quedas. Tú comienzas un camino como emprendedora y te comienzas a apasionar mucho también por todo esto, cierto, toda esta área hoy tan gigante que está transformando industrias enteras y que cada vez se crean más empleos en torno a, que es el análisis de la información, el análisis de datos y la inteligencia de negocios. ¿Cuándo llega eso como una pasión a Melissa y cuándo decides tú comenzar también ese camino como emprendedora? Carlos, pues el camino de los datos empezó porque un hermano mío es estadístico
Y mientras yo estaba trabajando en una empresa minera, él estaba haciendo sus prácticas de la universidad y él todo el tiempo me hablaba de datos. Me decía, Meli, o sea, más allá de los negocios son los datos. Y yo, no, pero es que cómo me vas a decir que son solo los datos. Y entonces yo pues como que solo ver los datos por los datos, no. Y estando en la empresa, hubo un señor que me habló de la inteligencia de negocios y a mí eso me llamó mucho la atención porque yo decía, qué nota, antes de saber que eso se trataba de datos, yo me imaginaba yo inteligencia, yo algo estratégico, algo de pues como que de uno ir mucho más profundo, y a la vez de negocios yo decía, bueno, esta puede ser una forma de uno transformar pues empresas, negocios como tal. Entonces cuando empecé a investigar me di cuenta de que era todo lo que mi hermano venía diciendo de datos, 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 y pues yo soy muy inquieta, desde los 12 años he sido autodidacta. Entonces aunque ya estaba trabajando en una empresa minera, yo empecé a estudiar por internet. En ese caso pues ya estaban las MOOCs o las plataformas de aprendizaje, y nada, empecé a aprender súper inquieta, las dudas que tenía se las preguntaba a mi hermano, y a medida que iba avanzando en los módulos yo decía, bueno, ¿y qué hago con esto? Porque ¿de qué sirve yo quedarme con ese conocimiento? No, ¿qué empiezo a sacar con esto? En ese momento yo tenía una jefe que digamos que me daba esa libertad de crear. Y entonces yo le dije, ve, ¿qué tal si, mira, yo he estado observando que en las reuniones del equipo nos demoramos más de 2 horas tratando los temas. Creo que podemos reducir ese tiempo si automatizamos los informes. Entonces, Melissa, ¿cómo así? Yo ve, sí, ¿qué tal si cogemos los reportes que se recogen en campo y los utilizamos en un Forms, y ya a partir de esa información llega a la nube y ya yo lo llevaba pues a un Power BI? Ese fue pues como que mi primer proyecto de datos, por así decirlo, pues muy autodidacta, pues sin una guía, que alguien me dijera paso 1, 2 y 3. Y eso cogió mucha fuerza porque entonces ella empezó a mostrar los reportes del área de esa manera. Entonces las otras áreas también empezaron a ver ese interés, y entonces, venga, ¿quién hizo esto? No, Melissa Penagos, ta. Entonces a mí también me fue dando pues como mucha confianza, y habían proyectos que también me decían que no. Y ahí también pues yo en esa empresa conocí y tuve muchos mentores que agradezco mucho. Fue una escuela muy bonita para mí, y uno de ellos me dijo, Melissa, hay que saber vender los proyectos. Entonces eso a mí me llegó como un insight aquí, y yo decía, no, pues si yo voy a vender proyectos, yo quiero aprender a utilizar este tiempo que voy a estar acá para que lo venda también, que el día de mañana que yo quiera crear mi propia empresa ya tenga esas capacidades de vender. Pues porque digamos que había muchas cosas en contra. Yo empecé a trabajar muy joven, a los 20 años, además mujer, entonces uno ve pues a una pelada pues bien joven y pues no sé, hay muchos sesgos mentales que se generan ahí, y digamos que toca tener muchos argumentos para que te digan que sí. Bueno, no, el caso es que estuve en esa empresa más de 7 años y hubo un accidente. Yo tuve un accidente en un carro, gracias a Dios no me pasó nada, pero cuando el carro paró tuve un llamado del Camino del Héroe, un llamado del alma que fue como, Melissa, solo tienes una vida, ¿qué vas a hacer con esa vida? Y ya en ese tiempo yo ya estaba pensando, bueno, ya llevo 7 años en esta empresa, no me quiero quedar aquí, o sea, ¿qué más sigue para mí? Y ahí yo ya estaba pensando en emprender, en utilizar todo eso que venía aprendiendo, en montar algo que yo quisiera. Entonces, bueno, ese fue como el recorrido del por qué quise, pues del cómo llegué a los datos y qué fue lo que ese leads o ese impulso que yo dije, pues así me muera mañana, quiero trabajar y hacer lo que a mí me gusta, pues como que realmente ser fiel a mí misma porque solo tengo una vida, pues ese fue ese impulso. Y hoy en día cuando todavía dudo, cuando
yo digo, pero yo pues podría estar tranquila, recibir el salario cada 15 días, yo por qué fue que hice esto. Vuelvo y me acuerdo de eso y yo digo, sí, o sea, es que ser fiel a uno mismo es muy teso, pero a la vez es muy satisfactorio. Es totalmente cierto. Yo creo que en diferentes ocasiones he tenido la oportunidad de que me llamen empresas privadas a ofrecerme empleo y muchas veces incluso en cosas que me apasionan o que me podrían dar algunas ventajas, pero yo creo que siempre ha pesado más ese camino que escogí también seguir cuando fundé Distill, y que tú dices que la mayoría de las veces no es más fácil, sí. Por el contrario, demanda mucha más responsabilidad, pero el nivel de satisfacción yo creo que ahí es donde ese es el punto neurálgico de la decisión y de no, mejor no me voy acá. Y creo que también tumba muchos mitos, ¿cierto? Le dicen a uno cosas como que la gente que emprende no se queda fácil en una parte o que no tiene tanta constancia. Pues, o sea, nosotros llevamos 10 años en esto y nos la hemos jugado toda con sudor, sangre y lágrimas. Entonces yo creo que también tumba muchos mitos. Que han pasado, me imagino, por... Claro, pues el tema de que más del 80% de las nuevas empresas muere como en los 3 primeros años, en ese valle de la muerte y todo eso, pues nos va mostrando unas cosas súper importantes y yo creo que también nos va reafirmando que ese camino pues vale la pena seguirlo transitando. Tú mencionabas 2 cosas súper importantes, muy importantes y que yo no quiero dejar pasar de lado. Una es que eres autodidacta y enlazo eso con una de las habilidades más importantes para blindarnos contra el futuro, ¿cierto? Y contra esos cambios repentinos ¿cierto? Esas situaciones altamente volátiles, y es saber aprender. En tu proceso, y tú que te consideras autodidacta, ¿qué le recomiendas a las personas que nos están escuchando para que aprendan a aprender? Hay un libro muy bueno que se llama Inteligencia Genial. Y en ese libro hablan de las 7 dimensiones de Da Vinci, que llevó a Da Vinci a ser un genio. Y una de las cosas era la curiosidad. O sea, muchas veces, o más bien, estamos acostumbrados a que nos digan estudie eso porque eso es el futuro. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos qué me genera curiosidad? Porque cuando a ti algo te genera curiosidad, tú no necesitas motivación. O sea, tú lo haces porque nace de tu ser. Entonces, te cuento, yo empecé siendo autodidacta porque a los 12 años yo vivía con unos primos, unos tíos, y yo veía que mis primos hablaban súper bien inglés y yo no entendía nada, pero yo sí quería aprender inglés. Y pues buscando yo ser pues como que independiente y súper recursiva, y yo dije no, pues preguntemos en internet a ver cómo se aprende inglés online gratis, pero nadie me mandó a hacer eso. O sea, fue como esa motivación de yo querer lograrlo, y pues ahí me puse un horario, pues como que se necesita mucha disciplina y constancia para lograrlo, pero creo que la clave es que me genera curiosidad. Cultivar esa curiosidad y a menudo yo creo que, claro, adhiero contigo, y es todo lo que nos causa curiosidad nos está abriendo puertas hacia más conocimiento. Más adelante vamos a volver a hablar del conocimiento porque yo creo que es un tema bien importante para ambos. Pero el otro punto, antes de pasar a la siguiente pregunta, es que tú decías que también comenzaste a trabajar a muy temprana edad y tenías que enfrentarte pues obviamente a no solo a un montón de estereotipos y de digamos como misconceptions, sí. ¿Cómo se diría eso en español? Sí, como sesgos. Sí, como sesgos, exacto, sesgos cognitivos de las personas, sino también a que te vieran como una persona junior. Entonces, ¿cómo en tu experiencia se posiciona una persona joven? Muchos emprendedores hoy son jóvenes y están buscando venderles a personas no tan jóvenes. ¿Cómo se posicionan y adquieren credibilidad y se muestran como profesionales? ¿Cómo pueden hacer eso? Una de las cosas que a mí me sirvió mucho es que desde el relacionamiento, y pues todavía me sigue funcionando, es lograr generar confianza, que es muy difícil. O sea, ¿cómo hago yo para confiarle a una persona a un proyecto? ¿Cierto? Y de la mano de eso, el tema de los datos.
como yo no, pues el argumento mío para el cual yo vendía un proyecto era basado en datos, porque yo decía, no lo digo yo, lo dice la data, pues lo dice la estadística. Entonces digamos que es un peso de que no está hablando por hablar, no está vendiendo humo, sino que de verdad pues tiene algo que de verdad lo estudió y demás. De hecho, pues la empresa minera pues ya un tiempo después la compraron unos chinos y estábamos buscando abrirle camino a unos caficultores, a 6 marcas de café, para que el café saliera de Antioquia y realmente pues se pudiera vender afuera, y la idea era abrir mercado en China. Y a mí me mandaron a hablar con uno de los vicepresidentes y yo tenía ahí 26 años. Entonces, un vicepresidente chino que va a hablar con una pelada de 26 años, mujer, pues eso, ¿cómo hago yo para convencerlo? Y al final lo que me sirvió fueron los datos. Entonces, creo que también eso me ha servido de refugio para decir, por acá, ese es el camino, como tú lo decías ahora. O sea, ante la juventud, estar muy bien preparado siempre va a ser una fuente para mitigar los riesgos, ¿cierto? Llegar con confianza a pesar de que la otra gente pueda tener un preconcepto, sí, ¿cierto? O una imagen previa de, claro, inmediatamente rompe y empieza a generar lo que tú decías, confianza. Súper bien. Y le agrego una cosita más, Carlos, y es que a veces cuando suena un poquito terca, pero a veces cuando la gente no te pone cuidado, aún así como que empiece. Uh-huh. O sea, aunque nadie te esté viendo, cuando tú ya tienes algo que mostrar, ahí sí la gente te pone cuidado. Pero cuando uno está con una idea, como que es difícil, pero cuando tú ya empiezas a mostrar ese trabajo, la gente dice, esta pelada como que sí está hablando en serio. Eso básicamente es lo que propulsa a Melissa a volverse emprendedora. Ese camino sigue obviamente con la fundación de Vidata, y yo creo que ahí es donde te empiezas a posicionar como una científica de datos y como una experta en toda la inteligencia de negocios. Sin embargo, esta primera iniciativa pues no termina de la mejor forma, y eso lleva a que tú inicies un proceso de reinvención, que precisamente es parte de los temas álgidos que queremos tratar acá, y creo que pues donde podemos abstraer más lecciones para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque es súper necesario aprender a tolerar la frustración, sí, y aprender a reinventarnos a pesar de las circunstancias. Bueno, pues obviamente ahí la pregunta es ¿qué quisieras ampliar como esa primera experiencia? Y la segunda es, con base precisamente en eso que viviste, ¿cuál es la recomendación que le harías a personas que están buscando emprender, que son fundadores, o que recientemente incluso han perdido algo, han sufrido una pérdida, para aprender a manejar la frustración y las expectativas? Bueno, Carlos, pues de la primera startup, algo que, o más bien cuando yo salí de ahí, yo me sentí súper mal porque yo dije, qué tiempo tan perdido, o sea, perdí el tiempo, energía, pero ya después yo dije, no, antes crecí un montón, o sea, antes hay mucho que agradecer porque si no hubiera sido por Vidata en ese momento, no hubiera salido esa Melissa, ese impulso, otra vez, ese lead de, bueno, dónde hay que ir, a qué puertas hay que tocar, qué es lo que hay que aprender. Entonces, son caminos. Muchas veces uno mira los fracasos, entre comillas, como algo malo, pero antes es parte de ese camino para uno ir construyendo, pues como que eso que le espera a futuro, que uno todavía no sabe qué es, pero hay que seguirlo recorriendo. Entonces, sí, yo pues gratitud, la verdad, por Santi, por el proyecto que empezamos a realizar, pero también digamos que no era lo que yo quería. Entonces otra vez como que eso, ser fiel a lo que te dice tu corazón, es muy teso, porque ahí la relación no funcionó simplemente porque el enfoque de él era hacia un tema más de marketing y el mío era más un enfoque más de social, más de sostenibilidad, de impacto social, de lo humano. Entonces pues por obvias razones pues no iba a dar.
Y mencionas algo que creo que es supremamente interesante y es la diferencia precisamente entre una persona que no está acostumbrada a pensar de forma estratégica y una que sí. Una persona que todavía no ha desarrollado su pensamiento estratégico, simplemente de una pérdida va a decir, uy, qué pérdida, valga la redundancia de tiempo, o aquí no se gana nada. Pero desde el pensamiento estratégico, simplemente el ejercicio de tratar de pararnos en otra orilla de la situación nos abre un panorama totalmente distinto y nos cambia el horizonte. Sí. Entonces nos pone en el camino de capitalizar aprendizajes en vez de llorar pérdidas. No, y lloré, o sea... Claro, no, está bien, siempre hacemos el duelo. Sí, y digamos que en ese duelo, como muy bien lo mencionas tú, Carlos, yo no estaba buscando como que sanarme internamente y mirar hacia adentro, no, o sea, yo estaba, ven y ahora qué sigue, o sea, qué pasa con Melissa, qué me invento, qué vamos a hacer. Y pues digamos que ahí empecé a trabajar con un tío mío, que fue el que me crió, pero yo no, pues digamos que ahí solamente estaba pensando venga, ¿yo cómo hago para vender los servicios que él tiene? Y en este tiempo voy a ver qué hago yo, o sea, cómo encuentro esa esencia a la que yo nunca quiero renunciar, como en esta que me pasó. Entonces, estando ahí trabajando con mi tío, llega un proyecto con una empresa para hacer un tema del Camino del Héroe. Y mi tío me dijo, Meli, aunque tú estás en la parte comercial, debes ir a todas las sesiones para que aprendas, para que veas eso cómo es, y de esa manera tienes más claridad de cómo vender el servicio. Entonces yo, bueno, listo, perfecto. Yo al principio me aburría mucho, Carlos, porque era un tema muy humano y yo estaba acostumbrada como a la tecnología, a lo que es ya, creo que pues es muy de mi generación, pues como que las cosas así de impulsos y demás, pero como a la segunda sesión ya eso me empezó a decir como que no, Melissa, tome todo eso que usted está viendo, que se está enseñando del coaching, del Camino del Héroe, y empiécese a mirar a usted misma, a ver qué encuentra ahí para ti. Empezó a hacer clic a nivel personal ya. Sí. Entonces, quisiera aquí, para las personas que nos están escuchando o que nos están viendo y que de pronto no saben qué es eso del Camino del Héroe, pues que nos cuentes un poco qué es eso. Y bueno, y cómo, porque yo siento que a raíz de esto tú no volviste a empezar un Camino del Héroe, sino que te diste cuenta que estabas en un punto de tu Camino del Héroe. Sí. Y desde ahí retomaste. Bueno, el Camino del Héroe es algo que viene desde mucho antes con Carl Jung, y hay muchos otros que traen esa metodología y eso lo utilizan para hacer películas, para temas de marca, lo utilizan también pues un tema de coaching, y digamos que tiene 12 sesiones. En el tema de coaching tiene 12 capítulos, por así decirlo, y en cada capítulo el héroe pues va avanzando en un camino. Por eso se llama el camino o el viaje del héroe. Entonces primero empieza con el mundo ordinario, o sea, tú dónde estás hoy. Y después viene el llamado, que era lo que te decía, el llamado para mí a ser emprendedora fue cuando tuve ese accidente que me dijo, bueno, ¿usted qué está haciendo con su vida? Pero en el camino del héroe es, después de que tú te das cuenta en dónde estás, te hace un llamado, pues el llamado del alma, y cuál es ese llamado. Pero por lo general a ese llamado nos negamos. Entonces es identificar por qué nos estamos negando a ese llamado. Entonces a esos impostores que son los miedos, o muchas veces decimos no, es que la plata, otras veces decimos no, es que no tengo con quién hacer esto, ¿cierto? Y esa negación, entonces ya después uno sigue caminando y hay que atravesar el umbral. Entonces bueno, y ¿quiere atravesar el umbral o no lo quiere atravesar? Porque es válido, ¿se quiere quedar ahí? No, sí, yo me quiero quedar acá. Pero para seguir caminando ese viaje del héroe o ese camino, hay que atravesar ese umbral. Y ese capítulo, por ejemplo, es muy teso porque es ver las sombras de uno, abrazarlas, aceptarlas y saber que como héroes y heroínas no somos perfectos. Que a mí me ha dado muy duro porque digamos que en la vida nos han enseñado mucho a ser valientes, a no bajar la guardia, a no mostrar la vulnerabilidad. Entonces,
cuando yo llegué a ese capítulo me quebré, pues porque sí hay que abrazar las sombras. Y ya después es como que, bueno, ¿qué amigos tienes? ¿Cuáles son esas personas que te acompañan para hacer ese camino? Entonces como que sí, tienes esto, pero mira que tenés otros aliados, cómo te ayudas, cuáles son tus habilidades. Entonces como que empezar a ver la luz al final del túnel, lo diría yo. Y así, pues vas haciendo el camino y hay unos obstáculos, pero entonces cómo lo pasas a pesar de que tienes esas sombras, confiando en los amigos, en las habilidades que tienes. Y ya es como que, bueno, ¿qué quieres hacer? O sea, este líder o este héroe, ¿a quién va a salvar? Entonces, por lo general las marcas son, nosotros somos los que le venimos a ayudar con en el discurso de las marcas. En el de las películas es muy claro que uno ve que vivieron felices por siempre, pero acá es cada uno, somos heroínas y héroes, ¿a quién voy a salvar? Entonces, en este caso fue como que, bueno, este proyecto que yo llamo Melissa, pues lo que soy yo misma, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Entonces ahí identifiqué qué es lo que realmente me gusta, lo que no me gusta, los miedos, y también uno empezar a gestionar esas emociones, porque las crisis no pasan solo una vez, sino que eso es cíclico. Entonces, cuando eso vuelva a aparecer, yo cómo voy a gestionar, ya sabiendo quién soy, cómo utilizo las herramientas. Así es. Exacto. En tu experiencia, ese tema de lidiar con las sombras y con los miedos, que yo creo que es súper poderoso. Es lo mismo que hablábamos ahora, y yo creo también soy fiel creyente de que cuando un miedo aparece en tu camino, detrás de él hay una oportunidad de crecimiento. Pero muchas veces nuestra reacción natural es o quedarnos y no atravesar el miedo, o tratar de darle la vuelta, pero nunca tener que lidiar con el miedo. Y la oportunidad solo se desbloquea cuando enfrentas el miedo, cuando confrontas. A veces crecimos también pensando que las confrontaciones son malas, que tienen una connotación negativa, y por eso a veces también eludimos como ese malestar temporáneo, pero que nos puede llevar a un bienestar súper duradero en nuestras vidas. Eso me parece súper poderoso. Y llegando a ese camino del héroe, también dices, creo que algo con lo que me identifico mucho y que he aprendido, pues digamos que en los últimos años a lidiar también, y es eso, es que la vida tiene puntos altos y puntos bajos, pero que entre las herramientas que tenemos a disposición para que esos cambios o esos puntos de inflexión no nos den tan duro, son precisamente la gestión de las emociones. Total. Entonces podemos hacer esos valles y esos picos como mucho más llevaderos. Para alcanzar esos balances, ¿cierto? Incluso el camino del héroe plantea herramientas como los arquetipos de héroes. Así es. Y en tu experiencia, ¿cierto? ¿Cómo se pueden usar este tipo de herramientas o de marcos de trabajo, de frameworks, para realmente ser conscientes de cuándo tenemos que balancearnos o llamar eso que nos complementa? O sea, el tema de los arquetipos es muy chévere, porque hay un test de arquetipos. Entonces yo de hecho al principio de año dije, bueno, vamos a ver cómo han evolucionado estos arquetipos, ¿cierto? Y eso te da muestra, desde los datos, otra vez, te muestra quién está dominando, ¿cierto? Y a quién tienes por debajo. Y entonces uno dice, a mí por ejemplo, el de la guerrera está o sea, es muy dominante. Y para pedir ayuda me cuesta demasiado. Entonces como yo ya sé eso, entonces yo ya digo, cuando aparezca pedir ayuda, así le cueste a la guerrera, lo voy a hacer, porque es que pues finalmente se trata de avanzar, ¿cierto? Entonces creo que una de las cosas que a mí me ha servido mucho es escribir, pues el journaling que decimos, pues orar también. Creo que sirve demasiado cuando entregamos esas cargas a Dios o al ser supremo que cada quien tiene, porque es como que no me siento sola, sino que realmente hay algo, una fuerza, por así decirlo, a lo que yo puedo recurrir y que sé que me escucha. Y otra cosa muy importante son las amigas, esa red de apoyo, las amigas, la familia,
donde tú sabes que tú te puedes quebrar y no pasa nada. Antes van a estar pendientes de ti hasta que uno ya otra vez vuelve y se recompone. Sí, pero a mí lo que más me sirve es escribir. Hablábamos, pues al inicio cuando te presentaba, también hablaba un poco de Wings y de cómo está transformando las relaciones entre proveedores, al interior de las empresas, bueno, y con los grupos de interés de las empresas, pero yo creo que hay también un término que puede ser incluso más adecuado y es la red de apoyo, sí, que incluso lo acabas de usar. Y ahí antes como de que pasemos ya a otros temas, cuéntanos un poco de cómo Wings está transformando la forma en que se pueden gestionar esas redes de apoyo, precisamente, y creo que así como tú aplicaste ese camino del héroe para reinventarte y volver como una Melissa mucho más fuerte, mucho más integral, lo mismo está haciendo Wings. Sí. Entonces, cuéntanos un poco cómo sucede eso. Y bueno, pues yo creo que también vamos a tener tiempo para explorarlo en las preguntas que siguen. Carlos, pues Wings nace precisamente de eso. O sea, en enero del año pasado yo estaba muy mal. Pues sí, o sea, mentalmente no me sentía muy bien. Y pues escribiendo, observándome, meditando, haciendo de todo para ayudarme a mí misma. Me di cuenta que había una red de apoyo, pero no era consciente de eso. O sea, como que sí, a ti te llama la familia, pero tú no eres como que, ay, qué bueno que me llamaron. No, o sea, uno hay cosas que las da por hecho, ¿cierto? Pero llegó un momento en el que también me hizo ese insight de, qué bueno que me llamaron, o sea, que tal persona me escribió, no estoy sola, otra vez. Entonces, eso fue pasando. Y paralelamente yo sentía algo, y era cuando yo estaba en la maestría, yo vi una materia que se llama análisis de redes, y yo tenía en mí, pues como que el alma, un llamado al alma, como que estudié análisis de redes. Y entonces, claro, como ya venía teniendo esa preparación de autodidacta, volví a estudiar y ahí terminé haciendo la especialización en ciencias sociales computacionales. Y eso me dio una visión mucho más grande de decir, venga, es que los datos con lo humano, con todo lo que yo venía haciendo con mi tío, sí se puede combinar. No es algo aislado, pero es algo que por lo general está en la academia. Entonces, ¿cómo empiezo yo a aplicarlo a un tema pues más empresarial? Y bueno, pues digamos que conectando ese estudio con esa reflexión que yo venía haciendo, pues ahí fue que me hizo clic de, venga, así como yo he salido adelante y todas las personas hemos logrado salir adelante gracias a una red de apoyo, las empresas también tienen una red de apoyo, solo que no las llamamos red de apoyo, sino que los llamamos grupos de interés, o los llamamos stakeholders, o las partes interesadas. Pero finalmente una empresa no es empresa si no tiene empleados, si no tiene clientes, si no tiene proveedores. Finalmente lo que hace empresa es esa interacción constante y en esas dinámicas sociales. Entonces ahí fue donde nació. Súper, y bueno, hay una cosa que había anotado acá y que creo que también es muy poderoso para ilustrar como todo ese camino que tú has seguido, y es que a menudo nuestros procesos de crecimiento personal informan nuestro proceso de crecimiento profesional, pero también pasa el contrario, viceversa, ¿sí o no? A menudo nuestros procesos de crecimiento profesional están informando un montón de cosas también a nivel personal. En ese orden de ideas, tú hablas de un tema súper complementario, y es cómo lo técnico y lo humano se pueden unir para incluso volverte una profesional mucho más completa, mucho más aguda, mucho más incisiva, todos estos buenos sinónimos, ¿cierto? Entonces hablemos un poco de eso. ¿Cuáles crees que son esas habilidades con las que podemos complementar ya nuestro expertise técnico? Y estoy hablando de habilidades precisamente socioemocionales, de ámbito humano, ¿cierto? De las ciencias sociales y humanas que están tan marcadas o tan divididas también a veces en esos programas académicos, pero que tú dirías que son claves para que cualquier persona que se enfrente a estos retos o a la labor
tan herculoide puede llamarse de reinventarse, pues se le dé más fácil. Sí. Pues uno de los mentores que yo he tenido han sido los libros. Pues los libros me han enseñado mucho. Ahora yo me estoy empezando un libro, Carlos, muy bueno, que se llama Dopamina. Y es muy chévere porque te muestra por qué actuamos como actuamos, impulsados por cosas que a veces ni siquiera somos conscientes. Entonces, como que cuando tú ya te das cuenta de eso, pues obviamente te haces consciente, y al hacerte consciente, cuando te vuelva a pasar algo similar, tú ya no vas a actuar de una manera impulsiva. Entonces, digamos que esos libros a mí no me gusta llamarlos autoayuda porque es como que antes te ayuda a verte, pero tiene mucho conocimiento científico. Por ejemplo, Joe Dispenza también tiene un libro que se llama Deja de ser tú. Pues dentro de lo que te mencionaba ahorita era también pues como el tema del journaling. Y hay herramientas que te permiten como evaluarte a ti mismo, y digamos que hay cosas que son también de la personalidad. Entonces uno dice, pero yo ¿por qué soy así? Pero ya es como que de esa personalidad, entonces como que venga, yo cómo hago para que, sabiendo cómo soy yo, saco todas las cosas buenas, y las que no son tan buenas, cómo trato de ir mejorando, pero también teniendo paciencia, porque no es parte de esa esencia con la que viniste o de esa personalidad la que tenés. ¿Qué más herramientas? No, pues obviamente las personas, creo que es muy importante pues como que el tema de la terapia, de la psicología. Yo soy, pues tiendo a ser más racional, entonces a mí me tienen que mostrar los porqués. Entonces no me sirve solamente que me den un argumento porque sí, no. Entonces por eso... Tú eres un ser racional, sí. Te interrumpir ahí, qué pena, pero también me he dado cuenta que eres un ser de mucha fe también. También. Y que yo creo que también de ahí alimentas esa fuerza de voluntad que tienes. Sí, y Carlos, con eso que mencionas, incluso aún así, cuando tengo todo para no creer, miro hacia atrás y digo, ¿cómo no voy a creer? O sea, tantas cosas buenas que la vida me ha dado, a pesar de adversidades que también he vivido, pues no tengo motivos para no creer. Y entonces como que bueno, cómo yo sigo avanzando desde estas capacidades, desde estos recursos que tengo, y también hay días en los que uno no quiere hacer nada y está lo que bien. decíamos, los valles, los picos. Sí. Entender que eso es normal, pero Así entonces es. si sabemos que es normal, claro, de todo lo que hemos hablado yo creo que hay una cosa que es súper poderosa. Decirlo es súper sencillo, pero lo que hay detrás es realmente lo complejo, y es cuando hacemos conscientes esas creencias limitantes, esos comportamientos. Ese es el primer paso para mitigar el impacto negativo que pueden tener sobre nosotros. También pueden tener un impacto positivo. Total. Para hacerlo consciente, yo creo que va más allá de simplemente reconocer que sí. Es que yo soy así. Nada, cierto, hay un paso adicional. Un doble clic. Sí, total. Y de hecho, por ejemplo, en enero, que te decía que es un mes como tan lento, yo digo, a ver, Melissa, ¿qué te pasa? O sea, entonces uno empieza, no, es que me siento así, no sé, el clima. Uno se puede pegar de cosas muy básicas hasta que uno ya después llega al punto de decir, no, ¿sabes qué? Es que pues yo necesito estar con gente y eso está muy quieto. Entonces, ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces, una de las cosas que me ha servido mucho es también contarle a mis amigas, ve, me siento así. Entonces, como que volviendo a esa red de apoyo, sé que ellas al otro día o van a estar ahí, Meli, ¿cómo estás? Y para mí es demasiado difícil, por lo que te decía, porque yo a ser vulnerable como estoy realmente me cuesta un montón, pero ayuda mucho saber que tengo con quién hablarlo, porque cuando nos quedamos con eso adentro, aunque ya lo hayamos reconocido, hasta que uno no lo hable o no lo exprese,
digamos que todavía va a quedar ahí. Entonces, o escribir, pero cuando se expresa y hay alguien que te escucha, obviamente pues sirve un montón. Bueno, antes de pasar como la próxima pregunta, terminemos esta parte en donde sí, hemos hablado de reinventarnos, hemos hablado del poder de los datos, ¿cierto? Como todo, si los llevamos a los datos nos pueden incluso dar los argumentos de peso para hacer todavía esas decisiones mucho más conscientes. Y sin lugar a dudas, hemos hablado cómo la tecnología está perfilando la ciencia de datos, el análisis de datos, la inteligencia de negocios como una de las áreas donde todavía los humanos tienen, digamos, mucho campo de acción. Y sabemos que la inteligencia artificial está avanzando a velocidades exponenciales, pero en ese camino que tú ya has trasegado, ¿cuál crees que va a ser el rol de los humanos en áreas estratégicas y por qué consideras que es importante que sepamos de análisis de datos? ¿O cuáles de esas habilidades dentro del análisis de datos consideras que son pertinentes que todo el mundo empiece a aprender? Claro, yo creo que la inteligencia artificial o los agentes de inteligencia artificial nos han enseñado a preguntar mejor. O sea, cuando tú empezaste con ChatGPT o cuando todos empezamos con ChatGPT, empezamos con preguntas muy sencillas. Pero ahora hemos ido profundizando, como que, mejor dicho, ese prompt ya no es de una línea, sino que nos demoramos más escribiendo el prompt que respondiendo, pues que ellos dándonos la respuesta, pero es porque hemos aprendido a llegar a un nivel de análisis tan profundo que nos da una mejor calidad de información. Entonces, pensando en lo que se viene o lo que ya está pasando en la inteligencia artificial, de los datos y demás, ya tenemos que desde nosotros empezar a ser más creativos, ver esos datos ocultos que a veces tenemos por hecho, pero que están ahí, solo que hay que cambiar la mirada para identificarlos. Y ese es el tema de saber identificar o descubrir patrones, ¿cierto? Así es. Correlación dentro de los datos, patrones cuando estoy analizando alguna tendencia. Súper importante eso. El tema de modelos mentales también creo que fortalece mucho esas habilidades. Sí, y también desde Bings, por ejemplo, cuando utilizamos el análisis de redes, es saber que cada persona es un punto. Entonces estamos acostumbrados al Big Data, ¿cierto? A todo supermasivo y ahí dígame el indicador 1, 2 y 3. Pero cuando tú te vas también punto por punto, puedes empezar a identificar los porqués de cada relación. Entonces, claro, yo no puedo tener una misma relación que tengo con los proveedores que tengo con los proveedores de X región a los que tengo con los proveedores de otra región, porque las dinámicas sociales son distintas. Entonces ahí es cuando es necesario hacerle doble clic desde los datos, no mirar tanto el Big Data, que sí es importante porque nos da esa mirada, ese contexto general, pero yo no puedo hablar de Antioquia lo mismo que hablo de Bogotá, es totalmente distinto, entonces hay que profundizar un poquito más. Sí, y para profundizarlo hay que hacer mejores preguntas. Hay que hacer mejores preguntas, definitivamente. Bueno, otra cosa que tenemos en común es que a ambos nos apasiona bastante el tema de generar conocimiento, ¿listo? Y devolverlo útil también, sobre todo para otras personas, para las organizaciones. Yo creo que pues, nuestra carrera se trata de eso básicamente. Sí. Y creo que eso hoy no solamente es un reto para las empresas, sino también una oportunidad grandísima para que se puedan cerrar brechas, para que podamos aumentar la competitividad en regiones como la nuestra en América Latina, que tradicionalmente pues, ha sufrido tanto incluso de informalidad en la gestión de datos. Eso era uno de los problemas grandes. Pues yo casualmente también estudié negocios internacionales, entonces íbamos a hacer inteligencia de mercado, saber a dónde se podía ir y cuál era la mejor forma, y te encontrabas, por ejemplo, pues con lo que fuera en Centroamérica, que no reportan nada. Bueno, yo creo que eso ha evolucionado bastante, pero que en ese entonces no reportaba nada, entonces no había información, no había cómo empezar a tener por lo menos un sketch o un boceto de cómo era esa realidad allá, que es precisamente también lo que nos ayuda a tener esa información, a describir realidad o analizar realidades complejas. Sí. Bueno, me apasioné mucho por el tema, pero ¿cuánto puede dejar de ganar una empresa por no hacer gestión de la información y del conocimiento?
¿Cuál es el costo de dejar información sin articular o sin integrar o sin tener un sistema de análisis o de procesamiento de esa información? ¿Cuál es el costo, pues, mejor dicho, de no hacerlo? No, el costo puede ser incluso una quiebra, pues porque si una empresa, o sea, si hoy sabemos que el nicho o lo que está mandando la parada son los datos y una empresa solamente los está archivando, y además se queja porque no vende, está pegada, pues porque tenés ahí la materia prima para descubrir nuevas líneas de negocio que puedes empezar a ofrecer, pero como estamos tan acostumbrados a es que esto es lo que nos ha funcionado, entonces no entramos a mirar las tendencias que nos está diciendo el mercado. Y siento que gran parte también a eso se debe a la cultura organizacional, porque es que de nada sirven las herramientas, se puede tener las mejores herramientas, pueden llevar los mejores consultores, pueden llevar a Distil, pero si esa apropiación como tal que se está brindando, la gente no se adueña de ello, no va a pasar nada. Entonces, siento que pues hay muchos retos desde lo técnico, la interoperabilidad, entendiendo de que hay muchos sistemas y que la data se integre en uno solo, pero también cambiar esa cultura es muy teso, y ahí lo uno con un tema muy importante que son las ciencias del comportamiento, que Daniel Kahneman habla mucho de eso, o sea, pensar rápido, pensar despacio, qué es lo que nos moviliza, cómo hago yo para que cierta unidad de negocio realmente implemente esto que estamos haciendo, pero no, es que siempre lo dejan para el final, hay retrasos, y siento que eso también es parte de la cultura latina. O sea, si uno se va a mirar, por ejemplo, Europa, ellos son muy de autogestión y nosotros estamos acostumbrados a que alguien nos lleve de la mano. Entonces es muy teso, y creo que por eso también nos demoramos un poquito más en avanzar, sin decir que seamos pues muy lentos, pero sí hay culturas de culturas. Entonces, si una empresa no empieza a utilizar los datos, pues primero está dejando de recibir un montón de plata que tiene ahí literal debajo del colchón, por así decirlo, y también se va rezagando, que puede que el día de mañana se puede quebrar, que uno no quisiera, porque eso al final representa empleo, pues ingresos y demás. Sí, en Distil decimos que uno de las fuentes de activos ocultos más grandes son el tema de información y de conocimiento, ¿cierto? Porque los datos pueden ser de muchas naturalezas y expresar un montón de cosas, no solamente transaccionales, sino, por ejemplo, conocimiento también. De esa experiencia que tú has tenido, y lo mencionabas, la cultura es fundamental. ¿Cuáles serían como esas buenas prácticas o esas recomendaciones que tú le harías a las empresas o a los líderes de empresas para empezar a fortalecer esa cultura de datos, esa cultura de la información y de descubrir formas de capitalizarla? Pues lo primero es hacerse consciente, lo que hablábamos ahorita, o sea, cuando nos hacemos consciente, eso nos lleva a la acción, ¿cierto? Desde la perspectiva, ahorita que mencionabas el tema de futuros, hay algo que se llama el triángulo griego, y es la anticipación, la apropiación y la acción. Entonces es como que, vení, si queremos como empresa empezar a adoptar una cultura de datos, ¿dónde estoy hoy? Literal, vuelvo al camino del héroe, o sea, al mundo ordinario, donde estamos hoy y a dónde queremos llegar, ese roadmap. Pero entendiendo eso, venga, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Y no solamente de ser un aprendizaje de nos certificamos en X, Y, Z, sino cómo nos apropiamos. Y esa apropiación tiene que ser colectiva, porque de nada sirve que un líder o una persona lo esté utilizando si no es el conjunto de personas que lo empiezan a utilizar. Y eso es lo que después va a movilizar a la acción, para decir, estamos logrando esto y esto. Entonces, pues el primer paso es hacerlo consciente, el segundo es empezar a aprender, pero a la vez que se aprende, se aplica, y iterar, o sea, entender que, o sea, no lo vamos a lograr a la primera, entonces no
contrates un proyecto gigante a la primera. O sea, yo soy de las que dice es mejor ir de manera orgánica, pequeño hacia grande, porque eso también va haciendo clic en el comportamiento de cada persona. Y entonces, sin ser tan impositivo, vas cambiando la cultura organizacional. Incluso también creo que le ayuda a lo que mencionabas antes y es a esa construcción de confianza. Total. Bueno, vamos llegando a la recta final del podcast. Para todas esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, recordarles que estamos en sus plataformas favoritas, donde sea que les guste ver o escuchar podcasts. Ahí estamos, Spotify, YouTube, Google Podcasts, que va a dejar de existir, Apple, donde sea. Entonces les agradecemos que se suscriban, eso nos ayuda muchísimo. Déjenos también saber en los comentarios de qué temas les gustaría que habláramos y así nosotros podemos obviamente trabajar para traer a las mejores personas que compartan el mejor conocimiento, como el día de hoy lo está haciendo Melissa. Bueno, llegamos entonces a esa recta final que te decía. Siempre tenemos 2 preguntas que son fijas dentro de ese camino que vamos haciendo. La primera se refiere a qué herramientas tecnológicas, qué contenido, bien sea libros, televisión, cine, lo que te apasione, quisieras recomendarnos, pues no solamente a mí, sino a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo. Empecemos por ahí. ¿Qué herramientas o qué contenido te han hecho la vida fácil y entretenida últimamente? Pues los podcasts me encantan un montón porque escuchar historias de otras personas te muestran pues como que el camino que ellos ya recorrieron y que te pueden ayudar a ti pues como a saber qué hacer en circunstancias similares. ¿Qué más? Pues los libros. ¿Qué podcast nos vas a recomendar ahí? Esto es un podcast abierto, colaborativo, podemos mencionar a otros. Bueno, pues a mí me encanta el de Backlog, pero también me gusta mucho Atemporal. Hay uno pues que es el de Anaísa, de Yoga al Alma. Y hay uno que últimamente estoy escuchando que es el Rincón de los Errores. Rincón de los Errores. Sí. Pero no, hay otros muy buenos. Está Táchalo. Bueno, pues hay mucho varios. Contenido en español. Sí, hay mucho. El que escucho en inglés hay uno que es de Jay Shetty. Es muy bueno pues porque es temas de liderazgo. Hay otro que se llama Founders, también es muy bueno. Sí. Hay muchas cosas por ahí, wow. No dijiste ninguno de los que yo escucho incluso. Ah, no. Entonces súper bien, todos me sirven para complementar mi repertorio. Bueno, súper. Y en cuanto a otras herramientas, también está, pues, por ejemplo, los libros, pero entonces te cuento que con un hermano estamos haciendo un club de lectura, porque entonces pasa que uno al principio de año, uno dice, bueno, vamos a leer un libro al mes. Pero van pasando cosas, la agenda se va llenando y uno va dejando el libro a un ladito. Entonces como que venga, ¿qué hacemos para que entre todos nos ayudemos a cumplir esa meta? Entonces, además de los libros, es esa red de apoyo que también le gusta leer para acompañarnos y cumplir pues como ese objetivo. Pues música como tal, pues escucho mucho música porque pues suelo trabajar desde la casa, entonces pues me sirve un montón. Ya, pues los documentales en Netflix, en Amazon, pero no soy mucho de series, de películas sí. Sí. Ok, ahí también tengo una noticia y es que vamos a estar comenzando un club de lectura desde Backlog, desde la comunidad de Backlog, en donde ustedes van a poder no solamente pues tener las recomendaciones de los invitados frente a qué libros leer, sino que también podemos discutirlos con ellos en vivo y en directo en unos espacios que estamos planteando hacer como parte de esa actividad de seguir conectando, de seguir ampliando nuestra red y de seguir dándole valor no solamente a ustedes que nos están escuchando, sino también a todas las personas que han pasado por acá como invitados. Entonces, si les interesa eso también, déjenoslo saber en los comentarios y los vamos a mantener informados frente al proyecto. Sí, se vienen bastantes cosas este año, esperemos que podamos hacerlas todas. Muy chévere lo del club de lectura. Ojalá que sí, entonces ahí estás súper invitado. Ahora te voy a dar más detalles también porque obviamente después de esto siguen más conexiones. Llegamos entonces a la última, al último espacio del podcast, del episodio, y es en donde tú tienes todas las cámaras, esta cámara, para que les cuentes
a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pues qué estás haciendo, dónde pueden entrar en contacto contigo, dónde pueden aprender más de Vinx, de Melissa, y dónde pueden realmente empezar a volverse parte también de tu red. Entonces ahí está. Bueno, no, los invito a que nos sigan en Instagram, estamos como DataVinx, nuestra página es datavinx.com, en LinkedIn estamos como Vinx, también me pueden seguir a mí, Melissa Penagos, y bueno, no, los invito a que sigan escuchando este podcast que cada día nos nutre más, y desde Vinx lo que necesiten por acá a su disposición. Y a ustedes ya saben, nos vemos entonces en un próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Melissa, Carlos Jaramillo por aquí, Backlog. Chao, chao. Gracias, Carlos.